Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a este video. Zula y Alil. ¿La verdad sale a la luz, una relación que se ha vuelto una carga? En las últimas horas, un testimonio desde el círculo más cercano a la reconocida cantante turca Esla ha sacudido al mundo del entretenimiento. Una fuente que ha preferido mantener el anonimato, ha hecho una confesión que podría cambiar la percepción pública sobre la relación entre Esla y Alil. Ya no es lo mismo. Esa relación se ha convertido en una carga emocional para ella, dijo con una sinceridad que deja entrever una historia mucho más complicada de lo que imaginábamos. Esla, una artista que ha conquistado corazones con su voz y su sensibilidad, había estado manteniendo una relación que, desde afuera, parecía sólida y apasionada con el actor Alil. Durante meses, las redes sociales se llenaron de fotos juntos, mensajes cariñosos, y una conexión que muchas admiraban. Sin embargo, detrás de esa fachada perfecta, parece que las cosas no iban tan bien. Alil ya no la escucha. Ella siente que todo el peso de la relación está sobre sus hombros, reveló la fuente. Esla, según dicen, ha intentado en varias ocasiones conversar con Alil sobre sus sentimientos, sobre sus necesidades emocionales, pero al parecer no ha recibido la comprensión que esperaba. Él siempre está ocupado, siempre tiene algo más importante. Y ella se está cansando, agregó. En un reciente encuentro con amigas, según lo que nos han contado, Esla habría dicho, ya no sé si esto me hace feliz. Me siento atrapada, como si caminara sola en esta relación. Estas palabras, pronunciadas en un momento de vulnerabilidad, resuenan profundamente con muchas mujeres que han sentido que sus parejas dejaron de ser sus compañeros. La relación, que comenzó con gran pasión y complicidad, ha ido cambiando. Amigos cercanos aseguran que Alil, quien se encuentra enfocado en nuevos proyectos actorales, ha dejado de priorizar los momentos de intimidad y conversación con Esla. Ella lo espera en casa, prepara cenas especiales, intenta mantener la chispa. Pero él llega tarde, muchas veces sin avisar, y con el teléfono en la mano, relató otra fuente del entorno. En una ocasión reciente, durante un evento privado, Esla fue vista saliendo sola, con rostro serio y evitando preguntas de la prensa. Cuando un reportero le preguntó por Alil, simplemente respondió, no es el momento para hablar de eso. Su tono firme pero triste fue suficiente para encender las alarmas. Alil, por su parte, ha evitado hacer declaraciones, pero según una persona que trabaja con él siente que Esla está exagerando, que son solo altibajos normales de pareja. No obstante, la cantante parecería no compartir esa visión. Me he perdido a mí misma tratando de mantenernos juntos, habría confesado Esla entre lágrimas a una amiga muy cercana. Esa misma amiga, que ha sido confidente de Esla durante años, asegura que la cantante se encuentra en una etapa de profunda introspección. Esla está empezando a preguntarse si esta relación realmente le aporta paz o si, por el contrario, la está alejando de su esencia, explicó. La artista, quien siempre ha defendido el amor propio y la independencia emocional, estaría evaluando tomar una decisión radical. Algunos allegados aseguran que Esla ha empezado terapia para poder entender mejor sus emociones y tomar decisiones desde un lugar más consciente. No quiere repetir patrones del pasado. Ella ha crecido mucho emocionalmente y está aprendiendo a poner límites, comentó una terapeuta cercana al entorno de la artista, aunque sin confirmar si ella misma la está atendiendo. Mientras tanto, Alil continúa con sus compromisos profesionales. Se le ha visto en rodajes y sesiones fotográficas, aparentemente concentrado y sonriente. Sin embargo, quienes lo conocen dicen que su actitud ha cambiado. Está más irritable, más silencioso. Creo que sabe que las cosas con Esla no van bien, pero no sabe cómo enfrentarlo, comentó un miembro del equipo técnico de su última serie.
A pesar del silencio público, en las redes sociales los fans ya han empezado a notar señales de distanciamiento. Fotos antiguas juntos han desaparecido del perfil de Sla. Ya no hay historias compartidas, ni menciones cariñosas. Incluso en su último concierto, la artista dedicó una canción con un mensaje potente: a veces, para encontrarte, tienes que perder lo que más amas. El público rompió en aplausos, pero quienes conocen su historia entendieron el mensaje oculto. Una amiga cercana reveló también que Sla ha empezado a escribir nuevas canciones inspiradas en este proceso de ruptura interna. Está canalizando su dolor en su arte. No sería raro que su próximo álbum sea el más íntimo de su carrera, dijo. Por su parte, Ali parece estar en negación. A pesar de las señales, ha seguido comportándose como si nada estuviera pasando. Todavía habla de planes juntos, de vacaciones en verano, como si todo siguiera igual, confiesa una amiga mutua. Esta desconexión emocional podría ser una de las razones principales por las que Sla siente que su voz ya no es escuchada dentro de la relación. En los pasillos del mundo del espectáculo ya se habla de una inminente separación. Varios medios han comenzado a especular sobre la posibilidad de un comunicado oficial en los próximos días. Algunos incluso aseguran que Sla habría buscado asesoramiento legal para saber cómo manejar una posible ruptura mediática sin afectar su imagen. Lo cierto es que lo que parecía un romance perfecto, lleno de ternura y complicidad, ha dejado de ser un refugio para convertirse en un campo de batalla silencioso. Una batalla donde no hay gritos, pero sí silencios que duelen más que cualquier palabra. El entorno de Sla se mantiene cauteloso. No quieren hacer declaraciones hasta que ella misma decida hablar. Sin embargo, la preocupación es evidente. Está agotada emocionalmente. Necesita un respiro, necesita volver a sí misma, concluyó una persona muy cercana a la cantante. Y mientras todo esto ocurre, los seguidores de la pareja se dividen entre la esperanza de una reconciliación y la aceptación de que a veces, incluso el amor más intenso necesita soltar para no destruir. ¿Será este el final de una historia que alguna vez inspiró a tantos? ¿O estamos frente al capítulo más oscuro antes de una nueva luz? Lo que es seguro es que Sla está en un proceso de transformación. Y como toda transformación, duele, pero también libera. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Sla debería seguir adelante por su cuenta? Queremos saber lo que piensas. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún detalle de esta y muchas otras historias del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.